Gloria a Dios. Dios los bendiga, muy buenos días. Vamos a iniciar leyendo en esta mañana el Salmo capítulo 8. Salmo 8. Gloria a Dios por tenernos en esta mañana juntos y permitirnos adorar al Señor con todo el corazón. Vamos a exaltarlo desde el inicio y glorificarlo. En la versión Reina Valera del 60 hay un subtítulo sobre el Salmo que dice: la gloria de Dios y la honra del hombre. Al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Salmo capítulo 8 dice: oh Jehová. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor, para leer la palabra en esta mañana. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Padre, venimos ante ti en esta mañana proclamando tu gloria, entendiendo que tú eres un Dios glorioso, maravilloso. Eres el creador de todo lo que existe. Nos has creado, nos has dado vida y nos sostienes. Y nosotros, Señor, ¿qué somos? Delante de ti somos tus criaturas, pero al mismo tiempo por ti hemos recibido la honra de ser la corona de tu creación. El ser humano ha recibido de tu mano la orden, la autoridad, el privilegio de ser quienes se encarguen de tu creación para la gloria tuya. Cuán grande, Señor, es tu bondad, cuán grande tus maravillas, cuán pequeños somos nosotros y cuánto privilegio hemos recibido solo con ser seres humanos, hombres, mujeres, creados a tu imagen. Y más aún, cuán grande misericordia y gracia nos has dado al habernos dado una nueva creación, un nuevo corazón en Cristo Jesús, para ahora vivir, gobernar nuestras vidas y en tu nombre impactar este mundo para tu gloria. Hoy queremos alabarte y te damos gracias. Hoy queremos decirte, Señor, que nuestro corazón se enfoque en lo maravilloso de tu bondad sobre nosotros y no en nuestras debilidades, tropiezos y circunstancias adversas. Tanto las circunstancias adversas como los tropiezos y debilidades nos recuerdan que tú estás con nosotros a pesar de lo que somos y para la gloria de tu nombre y por amor a Cristo Jesús. Damos la bienvenida a quienes estamos en esta mañana. Damos la bienvenida a quienes nos vean por medio del internet. Pero sobre todo, Señor, damos la bienvenida a tu presencia en medio de tu pueblo, que de forma especial se manifiesta cuando juntos te adoramos y te glorificamos. Y podemos percibir cuán grande es tu gloria, cuán glorioso es tu nombre, oh Jehová, Señor nuestro, en toda la tierra. A ti sea la gloria, mi Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Amén. Esa es nuestra meta, proclamar el reino de Jesús en esta tierra. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen. Sí, Señor, Señor Todopoderoso, Rey eterno. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Hoy yo queremos ver a Jesucristo como Rey. Que cada día nuestro propósito y nuestro andar en esta tierra sea proclamar el Evangelio del Señor. Como lo dice Filipenses 1:18. Dice de la siguiente manera: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo yo y me gozaré aún. Siempre nuestro propósito, nuestro anhelo sea que el reino de Cristo sea proclamado desde nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, hasta las personas que aún no nos conocen. Porque Cristo no pone pretexto para predicar a las personas si a veces solamente lo colocamos somos nosotros. Porque a veces creemos que si le predicamos a nuestra familia, que nuestra familia conoce nuestras debilidades, ellos van a renegar de nosotros y van a decir: no, pero usted qué tal. Pero no, porque el Evangelio es la obra maravillosa que Cristo ha dado en nuestras vidas, y esa obra solamente la hace el Espíritu Santo. Recuerden que nosotros solamente somos los instrumentos en los cuales Dios se glorifica. Nosotros no somos quienes hacemos la obra. Él es el Rey infinito, el poder, y Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey de los siglos, mi vida rindo a sus pies, y Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su nombre eterno es.
rey que viene a su pueblo a llevar. Y Él es el Rey infinito, el poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey de los siglos, mi vida rindo a sus pies y Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Señor porque Él se merece de lo mejor de nosotros, se merece lo mejor. Porque nuestro Dios no es un Dios pequeño. Nuestro Dios es el Dios de los cielos, que creó el cielo y la tierra. Y por eso queremos decirle en esta mañana que cuán grande es Él. Porque ha estado con nosotros, está con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es el Rey, mi
postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorarte y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo de tu y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorarte y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré,
tu santidad. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorarte y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Solamente, Dios, queremos humillarnos delante de tu presencia todos los días, Dios. Que nuestros corazones cada día puedan darse, Señor, y postrarse delante del trono santo y del trono de la gracia. Que cada día, Dios Todopoderoso, podamos ser más dependientes de tu mano, Dios. Que podamos ver, Señor, tu gloria en nuestras vidas, mi Dios. Que podamos ver tu mano trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Perfeccionándonos, Padre Celestial, cada día hasta que venga el fin y podamos estar delante de tu presencia, Señor. Que podamos verte cara a cara, mi Dios. Que podamos verte, Dios Todopoderoso, santificado, Dios todo. Que cada día nuestras vidas puedan ir en ese proceso de santificación, Señor. Que podamos buscarte todos los días en nuestras vidas, en oración, en la lectura de la palabra, en la comunión los unos con los otros. Que cada día, Dios Todopoderoso, podamos glorificar tu nombre. Que nuestro propósito en la tierra sea para enaltecer y glorificar tu poderoso y soberano nombre. Y que el tiempo que estamos aquí lo dediquemos al máximo, Señor, en beneficio, Señor, y por amor a las almas que no te conocen. En el nombre de Jesús, ministra cada día en nuestros corazones. Quebrántanos, Señor, hasta donde sea posible. Humíllanos, Dios Todopoderoso, hasta donde tú creas posible, Padre Celestial. Aunque vengan lágrimas en nuestros rostros, aunque vengan momentos de dificultades, aunque vengan momentos tristes, Señor, sabemos que todas las cosas tú las permites, Padre Celestial, para que podamos cada día buscarte, para que cada día podamos añorar, Señor, tu rostro y añorar tu presencia en nuestras vidas, mi Dios. Permite que cada día podamos tener esa relación íntima contigo, Señor, y que sea una relación en la cual nosotros cada día podamos estar agradecidos por todas las cosas que ha hecho en nuestras vidas, Señor. Aunque estemos pasando por momentos difíciles, aunque estemos pasando por momentos de tribulación en nuestras vidas, Señor, que cada día podamos acercarnos adelante de tu presencia, Señor, y podamos decir, y Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, porque soy tu instrumento. En el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por este tiempo, Señor. Amén. Gloria a Dios, podemos sentarnos, amados hermanos, así en la misma actitud de reverencia delante del Señor. Vamos a orar por las ofrendas, pero antes de orar, más bien que por las ofrendas, por los ofrendantes. Permítame ver si me acuerdo bien. El 3 de noviembre cumplió años el hermano Alfonso Campos, 96 años, el 3 de noviembre. El 7 de noviembre cumplió mi hijo, cumplió 22, el mayor, Eliezer David. El 11 de noviembre cumplió la hermana Dilia,
Cumplió la hermana Dilia. Para no recordarlo, pero están el hermano Alfonso, el hermano Campos, el mismo hermano Campos es el mismo hermano Alfonso, mi hijo, la hermana Dilia. Michael Gómez cumple ahorita el 24, hermano que está con nosotros acá acompañando la administración y estaba hasta hace un momento orando. Cumple dentro de 2 días. Mi hijo Serijadiel, que ustedes lo han visto en el computador, ahorita estaba allá atrás. Mediano cumple el 27. A todos, feliz cumpleaños los de este mes. Antes hacíamos una recordación en cada culto, cantábamos el cumpleaños. Ahora, por todos los protocolos, tratamos de no extendernos mucho y de no hacer aglomeraciones durante el mismo. Pero igual trataremos de, al final de cada mes, recordar quienes cumplieron, felicitarlos, que Dios los bendiga y los guarde. Además de ello, darle las gracias al Señor también por la vida de quienes han sido fieles con sus ofrendas, diezmos regularmente, o con quienes lo han hecho ocasionalmente, pero lo han hecho de corazón. De lo que comentamos la última vez, que pudiéramos tener un compromiso con el Señor para dar una ofrenda regular cada mes de nuestro sueldo, y que lo habláramos o lo hablaran conmigo los miembros de la iglesia. Solo un hermano se ha comprometido con su familia a hacerlo. El llamado es a que todos lo hagamos. ¿Cuál es la responsabilidad? No caer en ningún extremo. ¿Cuál es un extremo? El extremo legalista, de decir que si nunca han dado no son creyentes y que los vamos a sacar de la iglesia. Eso no es cierto. Pero también está el extremo de la insensibilidad con la obra de Dios, que es nunca dar, nunca aportar, nunca comprometerse, nunca colaborar. No queremos caer en ninguno de los dos extremos. Queremos servir al Señor no solamente con lo que somos, sino con lo que tenemos. Y si regularmente todos los días y todos los meses estamos comprometidos con el sustento de nuestra comida, de nuestro abrigo, de nuestra familia, también todos los meses estemos comprometidos con el sustento de la iglesia. Les pido por favor estén orando por unos hermanos que nos invitaron en Villeta, Cundinamarca y municipios alrededor para predicar, pero también para aprender junto con ellos más sobre evangelismo y discipulado. Vienen unos hermanos de Centroamérica y se van a conectar con nosotros ahí, y quiero con el favor del Señor poder asistir para también tener conexiones con otros hermanos y estimularnos a seguir juntos evangelizando. Hubiera querido que fueran algunos hermanos, pero que por compromisos no han podido ir, pero les pido por favor estén orando para que Dios nos supla lo necesario y nos guarde. Bermen y Diana no vienen porque están un poquito enfermitos de la gripa, prefieren abstenerse para evitar cualquier clase de malestares. Los hermanos de la tercera edad, Alfonso Campos, Carmenza, Rosita, Margarita, que son los que más visitamos durante el tiempo de pandemia con cuarentena, y que son de la tercera edad y que por obvias razones no vienen, están muy bien de salud, gracias a Dios. Así que, ¿qué tal si oramos al Señor y le agradecemos por tantas cosas buenas? Ahora, antes de que se me olvide también, con Marcos hemos estado visitando los negocios de alrededor y ya estamos orando por las peticiones que nos han dado, y ya se las he enviado a los hermanos que son miembros de la iglesia para que estemos orando por ellas. No tenemos ningún otro interés sino que Dios bendiga a las personas de alrededor. Y obviamente que al final ellos terminen caminando con Cristo, en nuestra congregación o en otra de sana doctrina, pero que caminen con el Señor. Y queremos bendecirlos de todo corazón. De hecho, aquí hay una hermana que vino a visitarnos hoy, bienvenida, del sector también, que es parte de este sector y que es parte también de nuestra comunidad. Aquí hay tantas necesidades como personas existen en medio de nosotros, alrededor de nosotros. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor por eso? Mi Rey, gracias por tu buena dádiva, tu don perfecto que desciende de lo alto. Primeramente Cristo y luego junto con Él todo lo que tú nos has dado. Gracias por los hermanos que somos parte de esta congregación. Gracias por los que han cumplido años en este mes. Los bendecimos en tu nombre. Gracias por los que han sacado de sus bienes para también colaborar continua y comprometidamente con tu obra y con tu ministerio de extensión del Evangelio. Gracias por los que lo han hecho de forma regular y continua, y gracias por los que lo han hecho de forma eventual. Gracias, oh Santo Señor,
por las personas de alrededor de nuestra congregación, de este local. Este es un punto físico, Señor, este es un punto geográfico, este es un lugar en medio de este mundo tan grande que tú nos diste para administrar. Pero tú has puesto tus ojos en este sitio desde el día en que apartaste a estos hermanos misioneros de Estados Unidos, a los hermanos Wright, José y Luisa, y los enviaste. Ellos ya han partido a tu presencia, pero ha quedado aquí tu obra, tú la continúas. Ahora que alguien como Alfonso se está congregando con nosotros, que Carlos, que es el más antiguo miembro de la iglesia, y que las personas que conocieron antiguamente a estos misioneros puedan venir, puedan dar testimonio, Señor, de que tú estás en este lugar, de que tú estás con nosotros más que con el lugar, que tú te encuentras con nosotros en este sitio, Señor, y nos transformas, nos cambias, nos bendices, nos guardas, nos llenas de tu espíritu por medio de la fe en Cristo, y así nos llevas a nuestros hogares, a nuestros trabajos y a cada lugar. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por el hermano que lo has venido mejorando, Miguel Ángel, que está en el hospital. Gracias por cada uno de los hermanos, incluso los que no han podido venir por razones de salud, y gracias por los que llegan y por los que llegarán. Te bendecimos, Señor, y a todos, oh mi Rey, te pedimos que tu gracia y tu misericordia les llene en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a ir a Romanos capítulo 5. Le voy a pedir a Michael, que tiene la altura. Gracias, mi hermano. Sí, las ofrendas están o las depositamos en la canasta o el canasto o el canastillo, que es suficientemente grande como para que pueda depositar todo lo que quiera. Entonces, allí lo hacemos de una vez, si lo desean, porque no somos muchos y podemos guardar la distancia, o cuando terminemos también lo puede realizar. Gracias por su generosidad. Le voy a pedir a Michael que pase un momentico y me abra un poquitico más la imagen, usted que es alto, para quienes nos ven por allí, de pronto que nos vean un poquito más cerca la imagen. Vamos a ir a Romanos. Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14. Romanos 5, 12 al 14 dice así: mejor del 13 al 15, no del 12 sino del 13 al 15. Romanos, discúlpeme, yo soy el que estoy aquí desubicado. Romanos 5, del 12 al 14, sí, perdón, del 12 al 14. Dice así la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y el que había de venir era Cristo. Vamos a orar un momento más. Señor, gracias por tu palabra. Hoy queremos profundizar en lo que somos como personas, como seres humanos. Y nada más hermoso que saber quiénes somos de acuerdo a como tú nos diseñaste, pero también nada más fuerte para nosotros que entender quiénes somos por causa de la rebelión que la humanidad hemos hecho contra ti a través del pecado.
Ayúdanos hoy, Señor, a no solamente ver la dificultad, sino también la bendición. Por un hombre recibimos nuestra tendencia pecaminosa, pero por otro, por Cristo, recibimos salvación y vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, déjenme comenzar diciéndoles que hay algo que se le llama preguntas retóricas. ¿Qué son las preguntas retóricas? Eso que acabo de decir es una pregunta retórica. Son preguntas que se dicen no para ser contestadas con nuestra voz, sino para ser contestadas en nuestra mente. Son preguntas que cuando el que está exponiendo el tema las hace, no espera que usted conteste o que usted responda audiblemente, sino que medite o piense en la respuesta que luego se irá dando desde la enseñanza o desde la predicación. Cuando estamos dentro de una clase, entonces ahí sí, por lo general hacemos preguntas directas, levante la mano, conteste y hacemos más interrelación y diálogo. Cuando estamos en una predicación, las preguntas son más retóricas, porque la predicación no es tanto una enseñanza dialogada, sino una proclamación de una verdad como lo hacían los profetas. Entonces, permítame hacerle una pregunta retórica, o hacernos unas preguntas retóricas. Una en general, pero con varios elementos en particular. ¿Qué tienen en común? Repito, ¿qué tienen en común una asiática deportista, un latino empresario, un europeo mendigo, un africano corrupto y una norteamericana delincuente? La repito, ¿qué tienen en común una asiática deportista, un latino empresario, un europeo mendigo, un africano corrupto y una norteamericana delincuente? ¿Qué tienen en común? La respuesta es muy sencilla. Todos son seres humanos. ¿Sí? Todos son seres humanos. Yo me imagino que usted estaba buscando la conexión entre lo que hacen, el lugar de donde vienen, pero la intención era precisamente que en su corazón se despertara la inquietud por la diversidad tanto de nacionalidades como de características físicas, como de comportamientos éticos, como de costumbres culturales y circunstancias en su contra o en su favor de cada persona. Porque aunque todos tengan distintas características de este tipo, tienen una cosa en común: son personas, son seres humanos, somos seres humanos. Y aunque seamos diferentes, todos compartimos la misma humanidad. Déjeme afirmar, de acuerdo a lo que acabamos de leer en la Biblia, que por un ser humano, por un hombre, fuimos marcados en nuestra humanidad hasta el punto de alejarnos de Dios junto con él, con ese que pecó. Pero por otro ser humano somos restaurados de nuevo a Dios por medio de ese ser humano, que es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y aquí, como usted lo ha visto, el contraste de una vez lo podemos mencionar hasta el final es entre Adán y Cristo. Es una comparación de contraste, no porque sean iguales, aunque tienen ciertas características similares, sino porque definitivamente nos marcan de forma diferente. O usted está en Adán o usted está en Cristo. Usted es un ser humano que con todas las características diferentes a los demás tiene su humanidad dada por Dios, o es un creyente o una persona que se ha entregado a Cristo, que ahora pertenece a una humanidad transformada por la fe en el Señor. Bueno, déjeme decirle que si usted mira conmigo en Romanos capítulo 5, esta es una carta que trae un tema. El tema desde el capítulo 1 es el Evangelio a través de lo que se le llama justificación. Pero acá en el capítulo 5, versículo 10 y 11, si mira conmigo antes de los versículos que leímos, se puntualiza en algo que se le llama reconciliación.
Dice el capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, el apóstol hace un paréntesis, como a veces lo hacemos nosotros, que estamos hablando de algo, llevamos un tema y decimos, estaba hablándole de mi viaje a Cartagena, pero a propósito, yo encontré a unas personas que vendían en la calle, sobre todo ahí al pie del mar, ciertas cosas, y empezó a hablar, hizo un paréntesis de las cosas que vendían. Y está hablando el apóstol Pablo del Evangelio, comienza su carta hablando sobre cómo la humanidad ha caído en pecado desde Adán y Eva, y narra cómo es la forma en que nos hemos sumergido en pecado, pero empieza luego a hablar de Cristo y cómo a través de Él se nos reconcilia, y profundiza en eso, y empieza a profundizar en eso. Todos, lo primero que tenemos que recordar en medio de esta presentación de la reconciliación en Cristo por medio del Evangelio, es que aquí se nos describe que todos tenemos 3 características. Primera característica, tenemos humanidad. Ahí no se hace énfasis, pero es la realidad. Todos descendemos del mismo hombre, pues solo así, por medio de él, es que se puede explicar que el pecado haya llegado a todos y que la muerte nos llegue a todos los hombres. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo recibimos las consecuencias todos? Descendemos del mismo hombre, descendemos de la misma pareja, Adán y Eva. ¿Ellos fueron creados pecadores? No fueron creados pecadores, ¿cierto que no? Vamos a ir rápidamente a Génesis capítulo 1, versículo 26. A través de ellos, antes de que nosotros recibiéramos el pecado, recibimos humanidad, porque ellos fueron los primeros seres humanos. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, nos dice el Señor allí a través del escritor que fue Moisés: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando el Señor, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Fíjese que dice al hombre, quiere decir ser humano, porque después dice a imagen de Dios los creó, varón y hembra, los creó. O sea que no solamente estaba hablando del sexo masculino, sino de ambos sexos como ser humano, creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Tenían pecado? No. Fueron creados en santidad y justicia, han dicho muchos estudiosos bíblicos, de acuerdo a lo que se dice en el Nuevo Testamento sobre este evento creador. Fueron creados a imagen de Dios para relacionarse con Él. Y si usted mira el capítulo 2, versículo 25, antes que en el capítulo 3 cayeran en pecado, en el capítulo 2, verso final, 25, dice que Adán y Eva estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? ¿Porque hay que andar desnudos? No, porque sencillamente no habían pecado, y al no haber pecado no había malicia ni distorsión de la creación de Dios o de las funciones de la vida humana, dentro de ellas la sexualidad y la vida de pareja. No existían conflictos intramatrimoniales, no existían problemas de salud, no había dificultades de relaciones, ni mucho menos culpa y vergüenza, porque no habían pecado, tenían cuerpos santos, pero definitivamente que podían pecar, que es la gran diferencia de los cuerpos que tendremos nosotros cuando hablamos de cuerpos gloriosos. Cuerpos sin pecado, pero que sí podían pecar. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el capítulo 3
pecan. Y empieza el conflicto, y si usted puede en su casa lea que en el capítulo 3, cuando Dios dice qué es lo que va a pasar con ellos, dice, a la mujer le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es un texto de difícil traducción por el idioma antiguo, pero se puede concluir como pasa en el capítulo 4, que se dice algo parecido cuando Caín está tentado a matar a Abel, que lo que iba a pasar era un conflicto continuo, que la paz se iba a acabar, que la tranquilidad iba a cesar por causa de haber desobedecido a Dios, de haber pecado. Entonces cuando pecan, caen en dificultad. Pero pregunta, ¿por haber pecado el ser humano ya no es imagen de Dios? La respuesta bíblica es, todavía hasta el ser humano más perverso es imagen de Dios. Lastimosamente es una imagen distorsionada, contaminada en todas las áreas por el pecado. ¿Por qué decimos que sigue siendo imagen de Dios? Porque luego de pecar, en el capítulo 3, Adán y Eva, desobedeciendo a Dios, y en el capítulo 4 incluso darse que Caín matara a Abel, en el capítulo 5, versículo 3, vemos cómo se dice que el Set, el hijo de Adán, que sustituyó a Abel, era a imagen de su papá. Y en el capítulo 9, versículo 6, más concretamente, después del diluvio, cuando Dios le habla a Noé, le dice que el que derramare sangre humana, Génesis 9:6, su sangre será derramada, por cuanto el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Agredir a un ser humano es ir en contra del ser creado por Dios con mayor dignidad de todos los seres vivos y de toda la creación, incluso el ser humano más perverso y más sumergido en pecado. El asunto es que cuando presentamos el Evangelio, a veces olvidamos de dónde venimos, y repito el término, olvidamos que lo que queremos es reconciliación, porque el ser humano sufre y tiene problemas porque está lejos de su Creador. Desde Adán se le fue a Dios, se separó de Dios, voluntariamente desobedeció a Dios y sufre las consecuencias de ello. Y a veces nosotros cuando presentamos el Evangelio recalcamos la pecaminosidad, que ya la vamos a ver y que la resalta el texto en Romanos capítulo 5, pero se nos olvida la humanidad. Y ojo con esto, si algo tenía el Señor Jesucristo cuando pasó por esta tierra, era compasión por la humanidad. ¿Ustedes creen que todos los que a Cristo vieron y que recibieron un milagro de Cristo, todos se convirtieron a Cristo? No. La tentación es pensar que más bien muchos de los que recibieron milagros tal vez estuvieron el día que dijeron, crucifícalo. Y Él dejó entonces de compadecerse de ellos y de ayudarlos, servirles y hacerles milagros, sanidades y prodigios. No, porque su corazón tenía compasión por el ser humano que es imagen y semejanza de Dios. Y mi temor es que cuando hacemos el diagnóstico de quién es el ser humano para presentarle el Evangelio, diciéndole como la semana pasada lo hicimos, quién es Dios, misericordioso pero también es justo, le enfatizamos más quién es el ser humano solo en su pecaminosidad, pero se nos olvida que es un ser humano que tiene dignidad como ser humano, y a veces no le predicamos el Evangelio para que lastimosamente para él se ofenda con la verdad de que tiene pecado, sino que intencionalmente lo ofendemos como si no fuera otro ser humano como nosotros, que necesita reconciliarse con Dios. Y a veces no se trata de lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y hermanos, nosotros podemos presentar el Evangelio a una persona que recién conocemos, y debemos hacerlo ojalá lo más rápidamente posible, porque no sabemos si después la volveremos a ver. Lo ideal sería que se lo presentáramos a una persona que nos conociera y viera la obra de Cristo en nuestras vidas, pero si apenas la conocemos le podemos presentar el Evangelio. Pero aunque apenas la conozcamos, debería esa persona percibir que nosotros tenemos un afecto especial por ella, como por cualquier ser humano, incluso los seres humanos que nos hacen daño. Recuerden que Cristo precisamente dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque aunque sean pecadores, son seres dignos de compasión. Entonces debemos recordar que estamos queriendo que ellos se reconcilien, y que antes de que la humanidad pecara, la humanidad estaba en santidad y justicia con Dios. Pero llegó lo segundo, además de humanidad, pecaminosidad. 3 cosas debemos hoy:
de este texto de Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14. Humanidad, pecaminosidad y muerte. Humanidad, la tocamos. Pecaminosidad, Romanos capítulo 5, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué hizo ahí Pablo? ¿Qué quiso decir? ¿Qué no quiso decir? Es tremendamente diciente la forma como Pablo ve la historia de la obra, de los actos y las palabras de Dios que están registradas en la Biblia. Empieza con Adán y se salta cientos de años después hasta Moisés, que es a quien Dios usa para hacer la ley. Y obviamente él veía la ley como todos los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros tenemos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero especialmente y principalmente resalta los 10 mandamientos, porque es la ley. Dice que el pecado resalta y nos vemos culpables cuando somos mirados, vistos, examinados por la ley de Dios. Y dice ahí mismo en ese versículo que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y antes de que nos imaginemos que porque antes de que Moisés viniera no había una ley que dijera no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás los bienes ajenos, que porque no existía antes de Moisés no existiera el pecado, rápidamente en el versículo siguiente él nos dice, pero todos se morían. De todas formas, después de Adán morían, y como la muerte es consecuencia del pecado, no quiere decir que no pecaran, quiere decir que sí pecaban, pero no se sobrevaloraba la condición pecaminosa porque no había una ley. Entonces, ¿qué problema con la ley? ¿La ley es mala? Conocer los mandamientos de Dios, que es lo que aquí se le llama ley, ¿trae problemas? Vaya conmigo a Romanos capítulo 7, por favor. Versículo 7. Pablo profundiza en el 5, en el 6 gloriosamente vuelve a mostrar cómo somos salvos por medio de la justicia de Cristo, pero en el 7 empieza de nuevo a hacer la práctica sobre el pecado en el ser humano y dice Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Los mandamientos son pecado? En ninguna manera. ¿Cómo vamos a tomar como pecaminosos los mandamientos de Dios? Pero no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y entonces entre más se me dice que no haga algo, más lo hago. Así somos los seres humanos. Porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, no se conoce, no se entiende, no se deja ver el pecado si no hay mandamientos que incumplir. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, me di cuenta de mi situación espiritual de pecado y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, es decir, por ejemplo, no robar, para que yo viva conforme a la voluntad de Dios, a mí me resultó para muerte, porque me di cuenta que robo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, que es lo malo, el pecado en mí, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser, resalte esto en su Biblia y en su mente, llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y esa es una frase espectacular con la que Pablo quiere definir la situación del ser humano. La ley lo que me quiere mostrar a mí es qué tan sobremanera pecaminoso es el pecado. Porque ¿sabe qué es lo que tendemos a hacer nosotros? A decir qué tan pequeño, sencillo, minúsculo y poco son ni siquiera los pecados, sino los errores que cometemos. Cosas sencillitas ahí. Una mentirita blanca
Y alguien dijo alguna vez, decir que una mentira es blanca es como decir que hay pecados santos. Es como decir, hay cosas malas que son buenas. Es como decir, al final, no me juzguen. Porque déjeme decirle algo, cuando usted le pregunta a la gente en la calle, le está presentando el evangelio, usted siente que es pecador, sabe que es pecador, le dice, sí, claro. Y dijo alguna vez un predicador, si usted le pregunta eso al diablo, el diablo le dice, claro, yo soy pecador y el mejor de todos los pecadores. Él saca la chapa y la luce y dice, yo soy el mejor de todos e incito a todos a que pequen. Y tremendos pecados que nos armamos en conjunto. El problema no es reconocer en general que somos pecadores, en general que tenemos pecados, para disminuirla y no ver tan sobremanera pecaminosa nuestra vida de pecado, sino simplemente decir, sí, todos pecamos, así, todos hemos pecado. ¿Quién no ha dicho una mentira? ¿Quién no ha hecho algo malo? ¿Quién? Todos, ya. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo no me sé ahogándome en una piscina, que en el caso mío es más fácil porque yo nado como las piedras, o sea, me voy para el fondo, no floto. Entonces, si yo no me sé ahogándome en una piscina profunda, yo le digo al que está ahí de salvavidas, le digo, no se vaya a tirar, hermano, porque yo sé nadar muy bien. O sea, yo no tengo problemas. Es una bobadita esto, pasar esta piscina. Así pasa con la persona cuando contempla en general sin particularizar y sin ver sobremanera pecaminoso su pecado. Dice, pues yo salgo adelante, yo he cometido errores, yo tengo dificultades, he ofendido a Dios en algunas cosas, pero Él sabe que es que en esta vida pues hay cosas que pasan y uno no es perfecto y la gente también es pecadora y las circunstancias son adversas y hasta el que más predica el evangelio, el que es más santo, tiene sus errores, entonces uno termina cometiendo fallas, eso cualquiera. En vez de ver sobremanera pecaminoso el pecado, lo ven minúsculo, sencillo y subestimable, de tal forma que no necesitan al salvavidas, es decir, no necesitan a Cristo como Salvador, porque sienten que se pueden salvar solos. ¿Cuál es la manera que deberíamos tener nosotros para confrontar eso? Mostrarles que son transgresores. Volvamos a Romanos capítulo 5, versículo 16. Al final del versículo 16 hay algo que quiero resaltar. Y con el don, el regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, el pecado que cometió Adán junto con Eva, para condenación. Pero el don, el regalo, que es Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Transgresiones. Pecados son transgresiones. Son violaciones de la ley. Y yo lamento con todo mi corazón que hoy en día se esté reinterpretando la Biblia para que deje de verse el pecado como una violación de la ley. De hecho, la palabra pecado, que en el griego significa desviarse o no dar en el blanco, es mucho más suave y la gente la prefiere, para traducirla así, decir, es que un error lo comete cualquiera, a la palabra transgresión, que significa también desviarse, pero desviarse para no cumplir una ley, que significa violador de una ley, o que como lo traduce Pablo también, o más bien como lo usa Pablo y lo traduce la Reina Valera en en Efesios capítulo 2 versículo 1, somos delincuentes. Una cosa es decirle a usted a alguien, usted es pecador, y la gente dice, sí, todos pecamos. Pero usted le dice, usted es un delincuente, le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las pruebas? A mí no me levante falsos. Me hace el favor y me dice, o si no lo denuncio. Y se calma, porque yo lo voy a denunciar por difamación. A mí no me diga delincuente. ¿Qué le sucede? Bueno, yo no quiero que usted malinterprete conmigo, pero por favor vea en Efesios capítulo 2 conmigo cómo el Señor a través de Pablo nos lo enseña. Efesios capítulo 2 versículo 1, sin perder Romanos capítulo 5, Pablo está describiendo la situación antes de creer en Cristo y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la misma palabra que se traduce en Romanos capítulo 5 versículo 16 como transgresiones, aquí es traducida como delitos.
delitos, delitos. Somos, perdóneme la expresión, si no le cuadra, no está literal en la Biblia, pero quiero utilizarla como Pablo aquí la coloca, somos delincuentes existenciales. No estamos violando la ley de una nación políticamente establecida con gobiernos humanos y todo lo demás, sino que estamos violando las leyes divinamente establecidas en nuestra conciencia, según Pablo en Romanos capítulo 2, que dicen no diga mentiras. Y que cuando a mí me dicen mentiras, yo sé que está mal que digan mentiras. El problema es que cuando yo digo mentiras, ahí sí me justifico. Pero si alguien me las dice, yo digo, no, aquí hay algo mal. Yo sé en el interior de mi corazón que la gente no debería mentir sobre su situación y sobre sus circunstancias. Entonces no debería decir mentiras. Soy un delincuente existencial. Estoy violando las normas éticas y morales, espirituales con las que deberíamos regirnos todos los seres humanos. Así no las tengan escritas en una ley de ningún gobierno. Pues la mayoría de las leyes de los gobiernos se rigen por este código interno que llevamos nosotros, que refleja que sí creemos que Dios es el que gobierna todo. La mayoría de las leyes, por ejemplo, condenan el perjurio, ¿cierto? Decir algo como si fuera cierto y que no lo es, y oficialmente decir que es, incluso bajo juramento, que algo es cuando realmente no es así. ¿Cómo hacemos entonces cuando presentamos el Evangelio? Debemos ayudar a que la persona caiga en cuenta de que es un delincuente contra las leyes de Dios y ayudar a que la persona entienda también que es un ofensor, que es la otra forma como la Biblia lo traduce, la Reina Valera. Cuando el Señor Jesús enseñó a orar, perdónanos nuestras ofensas, perdónanos nuestras transgresiones, nuestras violaciones de la ley contra ti, Señor, y contra las personas que son a tu imagen y semejanza. Eso en Mateo capítulo 6, versículo 14 se encuentra. Por eso en el mismo Sermón del Monte, Cristo cita, por ejemplo, el asesinato, Cristo cita el adulterio, Cristo cita mandamientos sencillos de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, para que entendamos quiénes somos. Somos ofensores contra Dios y contra su voluntad y contra los seres humanos. Y al mismo tiempo es lo que Él hace cuando se confronta con la gente. Porque cuando viene el joven rico en el Lucas capítulo 18, versículos 18 y siguiente, y le dice el Señor, le pregunta qué debo hacer para heredar la vida eterna, el Señor le dice, cumple los mandamientos, ahí estás, no robes, no mates, no digas falso testimonio. Y él le dice, todo eso lo cumplo desde mi juventud. Cristo no le está diciendo que él se puede salvar con su esfuerzo. Cristo lo que está queriendo es que él se examine bajo la ley de Dios. Entonces lo que hace es citarle en la práctica, que es lo que pasa con muchas personas, con nosotros y nuestros corazones, una forma de entender como si violamos ese mandamiento o esos mandamientos. ¿Y qué es lo que le dice? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué le está diciendo? Ame a Dios y a quien Él envió, que es el Hijo de Dios, hecho hombre por sobre todas las cosas, más que a sus propios bienes y posesiones. Ame a Dios más que lo que tiene. Y la Biblia dice que Él se fue muy triste porque tenía muchas cosas. Porque aunque no robara, no matara, no fuera un delincuente según el mundo, de todas formas, así fuera el más respetable de todos, no amaba a Dios por sobre todas las cosas, que es el primero y más grande mandamiento. Dice que debemos no tener dioses ajenos delante de nosotros, y él estaba violando, teniendo como ídolos sus propias posesiones. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando predicamos el Evangelio? Preguntarle a la gente, ¿ha mentido? Podemos hacerlo. ¿Ha robado? Ah, sí. Y decirle, no a otro, a usted mismo, si usted se está juzgando, si ha mentido usted, ¿cómo es? ¿Qué es? No, pues yo soy mentiroso. Ah, bueno, pero mentí una sola vez. Pero ¿cómo se llama a alguien que mata una sola vez? Asesino, ¿sí o no? Claro, no tiene que haber matado 10 veces para ser asesino. O va a llegar delante del juez y decirle, señor juez, yo lo maté, pero lo maté una sola vez. Pues claro, no lo podía matar 10 veces porque el hombre tenía una sola vida. Pero no he matado a nadie más, porque a nadie más ha aborrecido como aborreció a esa persona. Pero no he hecho lo que los demás han hecho. Sí, pero sí hizo esto. Y en esto usted ha fallado. Y necesitamos con todo el amor, la gracia y la mansedumbre que Dios nos dé, mostrarle a las personas que han violado las leyes de Dios, son transgresores, ofensores, delincuentes según Dios mismo,
y por eso deben conocer lo que la Biblia le llama justificación. El Evangelio es el Evangelio de la justificación. ¿Qué es justificación? Que viene Pablo hablando de la justicia de Dios en Cristo desde el capítulo 1 de Romanos. Significa que como yo no soy justo, a mí se me justifica o se me declara justo por la justicia no mía, sino la justicia de Cristo, porque Él fue el que vivió perfectamente y sin pecados, yo no. Y el Evangelio es una presentación de justificación, por eso se contrasta entre Adán y Cristo. Adán, no teniendo pecados, pecó, y todos pecamos ahora en Él y por eso todos morimos. Cristo, no teniendo pecados, venció como el Hijo de Dios, y además de vencer como el Hijo de Dios con una vida santa, también recibió sobre Él el castigo por nuestro pecado, de tal forma de que Él pagó lo que debíamos nosotros pagar en el infierno, pero también nos dejó su justicia a nuestra cuenta para que nosotros seamos vistos como justos, porque definitivamente el que incumple la ley en un solo punto, incumple todos los mandamientos, dice la Biblia, ya es reo de condenación. Necesito a Cristo, y el Evangelio es Evangelio de justificación. Y lamento mucho que esto también en muchas congregaciones y para muchos creyentes haya cambiado. Acabo de leer ahorita antes de empezar el culto, en una de las redes sociales en las que yo estoy inscrito, un mensaje de una cuenta de un hombre o bajo el nombre de un escritor que se llamó C.S. Lewis. Si ustedes lo han escuchado, ese fue el que escribió las Crónicas de Narnia. No sé si han visto las películas del león, la bruja, el ropero y todo lo demás. Y esos libros él los escribió después que salió de ser ateo y se convirtió en creyente. No fue el creyente perfecto, pero sí fue un creyente verdadero. Y no fue dentro de la iglesia perfecta cristiana, fue dentro de una rama de la cristiandad que tiene muchas dificultades. Pero él entendió, y por el libro y la película lo conocemos, que Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Cómo lo sé? En la película León, que simboliza a Cristo, es muerto por causa del pecado del hombre, del Hijo del Hombre. Uno de los muchachos tenía que morir por causa de su falta, y el león, que es Cristo Jesús, simbolizado por el león, el Redentor, es muerto para que el hombre no muera. Él paga por el ser humano. Como hombre paga por el ser humano, aunque ahí está simbolizado como un león. ¿Y sabe qué leí en esta red social? Que el que la está manejando escribió: nunca dice la Biblia que Cristo haya pagado por el pecado del ser humano. Y en ningún lado lo dice literalmente. Si usted mira conmigo ahí mismo Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y pues mucho más estando ya justificados o declarados como justos en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, del castigo de Dios. Ahí está claramente mostrando que el Señor recibió lo que nosotros merecíamos y que el castigo que debíamos haber recibido, Él lo recibió por nosotros para que fuéramos declarados justos o justificados. Yo no entiendo cómo alguien puede llegar a decir que no está claro en la Biblia. ¿Sabe por qué creo que dicen que no está claro en la Biblia? Y entiendo cuando miré la persona que dirigía esta cuenta en el internet. Es porque tal vez está dentro de un movimiento religioso donde le están enseñando que no se salva por gracia, sino por obras. Y que Cristo murió como ejemplo por nosotros, no en nuestro reemplazo, sino como por darnos ejemplo de lo bueno que debíamos ser, para que nosotros nos animemos. Y aunque esa denominación, iglesia o religión enseñe cosas muy buenas para salir de cosas malas, termina enseñando de que usted, en lo poco que se vaya volviendo bueno, alcanza a pagarle a Dios por sus pecados. Entonces hay que tener cuidado con las redes sociales y con las cosas que parecen muy bonitas. Y hay que examinarlas a la luz de la Biblia. Debemos recordar, si hay pecaminosidad, que el Evangelio es un Evangelio de justificación. Porque si no, la persona va a quedar todavía presa de su pecado. Y al final, no solo la humanidad, la pecaminosidad, sino también la muerte se ve en Romanos capítulo 5. Mira el versículo 14. No obstante, reinó la muerte, 5:14, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir.
El que había de venir es Cristo. Es figura, es tipo, aunque fue un personaje real, que esa es la otra que hoy en día también se cuestiona. Cristo habló de Adán y todo el mundo dice, pero habló de un personaje como si hablaran de la Mafalda de Quino. No. Adán no fue un personaje de ficción inventado por Moisés. Adán fue un personaje real que existió y Dios así lo determinó, lo creó para que viniéramos de él, y efectivamente desde que él vino y pecó, todos los que vienen después de él morimos. Y por eso se sabe que somos pecadores, aunque cuando él pecó no existiera la ley escrita por medio de Moisés, sino que llegó muchos años después. La consecuencia es la muerte. Y las consecuencias no solamente son físicas, sino espirituales, porque lo primero que pasa con Adán y Eva no es que mueren físicamente, no mueren tan pronto comen el fruto prohibido. Lo que sucede con ellos es que mueren espiritualmente, se sienten culpables, se sienten alejados de Dios y no lo quieren buscar su propia salida, se tejen sus propios vestidos con hojas de una planta porque quieren verse bien y elegantes delante de Dios, a ver si pueden taparse con algo. Y hoy en día seríamos nosotros haciendo cosas bonitas, haciendo cosas buenas. Está muy bien hacer obras de misericordia, ayudar a las personas, colaborarle a la gente, y Dios quiera que lo hagamos, pero para la gloria de Dios, porque definitivamente esas cosas, por buenas que sean, no alcanzan para que seamos perfectos delante de Dios. Wow, y todo eso nos muestra que desde entonces todos estamos muertos espiritualmente, a menos que recibamos vida. La condena, castigo o pena eterna en el infierno al morir inicia sufriendo ahora en vida por estar en transgresión o violación de la ley, en injusticia y en desobediencia para con Dios. Entonces debemos presentar no solo el evangelio como de reconciliación, no solo como evangelio de justificación, sino también como evangelio de gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Regalo gratuito, ¿sí o no? Pero la gracia solamente es el regalo del perdón, o también es el regalo del auxilio de Dios, el poder de Dios para obrar en mi vida de tal forma de que yo no solamente entienda que Él me perdonó en Cristo, sino que también esté capacitado para que cada día ande más en su justicia. No seré perfecto, porque voy creciendo poco a poco y nunca tendré la medida de Cristo, sino hasta que esté con Cristo en gloria. Pero mientras vaya caminando en esta vida, cada día me pareceré más a Él, porque la gracia no es solo un tiquete para entrar al cielo, sino que es poder de Dios para transformación del corazón. La gracia no solo es justificante, reconciliadora, sino que también es santificante, cambia los corazones. El cambio sí es posible, aunque eso suene a partido político. Alguien dice, cambio sí es posible, y piensa que estamos en un mitin político. Pastor, ¿está lanzándose de qué partido? No. La Biblia enseña de que sí, un ser humano puede cambiar. Para bien o para mal puede cambiar. De hecho, el que no está cambiando para bien, está cambiando para mal. No somos estáticos, o mejoramos o empeoramos. Pero el que está en Cristo, el que ha recibido la obra del Espíritu de Dios en su corazón para arrepentirse de sus pecados y para confiar en Él para su salvación, no solamente cree que recibió ahora la justicia de Cristo para poder entrar al trono celestial cuando muera, sino también cree que esa obra del Señor está siendo hecha en su corazón para que cada día se parezca más a su Salvador. De tal forma que, déjeme decirle algo, entiende cómo es el pecado y la tentación. En Santiago capítulo 1 versículo 15 se dice que incluso a los creyentes todavía, porque no somos perfectos, debemos recordar que esto de humanidad, pecaminosidad y muerte sigue. Es decir, si usted es un ser humano, usted puede ser tentado, porque usted es un hijo de Adán. Pero si usted es creyente, usted se da cuenta que la tentación produce pecado y no le puede dar rienda suelta a la tentación en su mente. Usted empieza a darle vueltas al mal pensamiento, a la mala intención, a la tentación a pecar, ¡prum!, da luz el pecado, y el pecado dando a luz da la muerte. Entonces yo, por ejemplo, estoy tentado a agredir a alguien, a discutir con alguien, a decir un chisme de alguien, a burlarme de alguien, y si lo consigo empiezo a hacerlo, y si lo empiezo a hacer, la consecuencia viene sobre mi vida. Me pueden meter preso, me pueden demandar, me pueden simplemente entrar en conflicto conmigo, puedo tener consecuencias, me pueden agredir, o puedo perder la familia, puedo perder mi pareja, puedo perder mis hijos, puedo perder lo que tengo, o simplemente puedo perder la paz en mi corazón. Y eso muestra que estamos muertos espiritualmente hablando. No estamos muertos físicamente. Ninguno de los que está aquí ha muerto físicamente, gloria a Dios, porque estamos vivos.
físicamente, pero mi deseo en el Señor es que estemos vivos espiritualmente, y cuando estamos vivos espiritualmente entendemos esto y luchamos contra ese proceso. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice entonces: si la gracia reina, que es lo que termina diciendo los versículos del capítulo 5, y ya no reina la muerte, entonces pecaré más para que me den más gracia. Dice Pablo: no, en ninguna manera. Si yo fui libre de eso, no soy libre de la presencia del pecado todavía, porque soy tentado, pero sí soy libre de la esclavitud al pecado. Puedo resistirlo y vencerlo. Y entonces viene una lucha contra el pecado, como el capítulo 7 que leímos se muestra, pero viene una victoria continua sobre el pecado, como el capítulo 8 lo enseña, cuando vivimos guiados por el Espíritu de Dios. Hay victoria, hay continua victoria sobre el pecado. Y entre más luchamos, más victorias conseguimos y más santificados somos y más se nota que vivimos en justicia. No porque nuestra justicia sea la que pague la salvación, sino porque el Señor con su justicia pagó para que nosotros lleguemos a Él y para que acá vivamos cada día más como Él. Eso es el Evangelio. Humanidad, pecaminosidad y muerte. Cuando presentemos el Evangelio, recordemos la reconciliación, la justificación y la gracia. Les recomiendo leer los versículos que finalizan el capítulo 5 en su casa. En conclusión, el que se arrepiente y confía en Cristo no deja de ser un ser humano. No es que se convierta en algo raro o un extraterrestre, no. Más bien pasa a vivir lo que Dios diseñó para el ser humano. Alguien dijo alguna vez: pastor, cuando yo me vine a convertir a Cristo, me arrepentí de mis pecados y confié en Él, entendí lo malo que había hecho y dije: qué tan terrible era mi forma de pensar y ver las cosas, ¿por qué actuaba de esa manera? Qué tonto era yo, qué terco era yo, qué ciego era yo, qué torpe era mi forma de pensar y de ver la vida. Y empieza más bien a vivir como debe vivir. Deja de excusarse por sus pecados y se arrepiente de ser pecador. No solamente por los pecados puntuales, sino se entiende pecador en todas las áreas de su vida, aunque no todas hayan sido igualmente dañadas, todas están igualmente tentadas a corromperse, porque el pecado está en todas nuestras cosas, pensamientos y actividades, pero confía en la justicia de Cristo para perdonarlo y guiarlo en justicia. Por un hombre todos pecamos, pero por uno, también Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo, que se hizo hombre en su humanidad, por ese uno, la gracia reina ahora para vida eterna a quienes se arrepienten y creen en Él. Amén. Ese es el ser humano. Recuerden, primer punto del Evangelio: Dios misericordioso y justo, tenemos que presentarlo en todo su esplendor. Segundo punto, lo vimos hoy, el ser humano digno por ser criatura de Dios, pero también pecador y sometido a la muerte, necesitado de la justificación y la gracia del Señor Jesucristo. Solo en Cristo el ser humano puede ser transformado, y por eso la persona debe arrepentirse y creer en Él. Antes de orar, les pido por favor lleven en cuenta lo que hemos dicho. La semana entrante, el siguiente punto será hablar de Cristo, y profundizaremos sobre su humanidad y divinidad, sobre cómo pagó activamente, un poco más de lo que dijimos hoy, siendo santo por nuestra santidad o justo por nuestra justicia, y cómo recibió nuestro castigo Él sobre la cruz. Pero por favor recuerde estos 3 puntos que hemos visto cuando presente el Evangelio. Le van a querer desviar cuando usted le hable a alguien de Cristo. Le van a preguntar por los extraterrestres, por los partidos políticos, por la economía mundial, por el globalismo, por la salud, por el coronavirus. Le van a preguntar por todas las cosas para que usted no les presente a Dios, al ser humano y a Cristo como la Biblia lo presenta. Y usted tiene esa labor en el Señor, sencillo, con palabras claras, hablar el Evangelio completo. Señor, te damos gracias en esta mañana, mi Rey, por permitirnos estar reunidos buscando tu rostro y reconociendo, Señor, que somos seres humanos. ¿Quién es el hombre?, dijo el salmista en el Salmo 8 y en el Salmo 144. Que tú nos hayas constituido la corona de tu creación
y que al mismo tiempo como seres humanos nos hayamos desviado, que como Pablo lo enseña en Romanos, no hayamos cometido exactamente el mismo pecado que Adán, pero hayamos también todos y cada uno de nosotros pecado y fallado en hacer tu voluntad. Y aún así, Señor, tú nos hayas creado y ahora nos hayas dado vida en Cristo y nos llames a confiar en que Él pagó por nosotros y que nos ha declarado justos su justicia y que con su muerte pagó para que seamos vivos y tengamos esperanza de vida eterna, y que tu gracia nos dé vida, nos libre de vivir en transgresiones, injusticias o desobediencias, y que cada día más nuestro corazón viva conforme a tu voluntad, no perfectamente, pero sí genuinamente, Señor, por la obra de tu Espíritu en nuestro corazón. Perfecta es la obra de Cristo por la eternidad. Sabemos que hay un nivel de santidad, Señor, sin el cual nadie verá tu rostro, y ese nivel es la obra tuya trabajando en nuestros corazones. Ayúdanos a presentar este evangelio tan claramente que las personas queden convictas de pecado y necesitadas del Salvador. Se sientan felices por haber sido creadas, pero se sientan tristes por su propio pecado y su muerte espiritual, y encuentren vida en Cristo, en su obra y en su salvación. No sé cómo más pedírtelo, Señor. No sé qué palabras, danos formas, pero sobre todo, danos el auxilio de tu Espíritu en nuestro corazón. Algunos de nosotros a estas alturas estamos viviendo tantas consecuencias de nuestro propio pecado. Algunos estamos viviendo consecuencias físicas, otros consecuencias espirituales en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos. Todos tenemos una marca que llevamos, Señor. Pecamos y hemos sufrido, pero en la medida en que tú nos transformas y nuestro carácter se parece más al tuyo, cada día andamos más en santidad y menos sufrimos, porque tenemos el gozo de la relación contigo de nuestro lado. Nos sabemos en paz, teniendo paz para con Dios. Justificados tenemos en Cristo paz para con Dios. Que esa paz pueda venir en los corazones, que esa paz pueda reinar en las almas, en las relaciones matrimoniales, laborales, de amistad. Que esa paz inunde nuestro corazón, porque el Dios que estaba en conflicto con nosotros, del cual éramos enemigos, ahora es nuestro Padre, ahora es nuestro Señor, ahora es nuestro Rey y está de nuestro lado. Gracias, mi Dios. Aleluya. Vamos a cantar y luego vamos a terminar orando para finalizar. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Señor, gracias te damos en esta mañana, mi Dios. Gracias te damos por el tiempo que has permitido estar aquí, Dios Todopoderoso, reunidos como un solo cuerpo. Gracias por la enseñanza del día de hoy, Dios Todopoderoso. Que cada día podamos aprender más de ti, Dios. Que las enseñanzas sean atesoradas en nuestros corazones, sean puestas en práctica todos los días de nuestras vidas, Señor. Y que todas las cosas que vayamos a hacer esta semana, Padre Celestial, seas tú quien nos dirija y quien nos guíes de una manera muy especial, mi Dios. Que cada una de las actividades que nos propongamos hacer, mi Dios, primero pidamos tu autorización y tu aprobación, Señor. Que cada día podamos depender y podamos reconocerte en nuestras vidas, Señor. Que tú seas el centro y el primer lugar en nuestros corazones, y que ahora que vamos hacia nuestros hogares, tu Espíritu Santo cada día nos restaure y tu Espíritu Santo cada día nos ayude, Señor. Y que envíes ángeles a guardar nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, danos
una tarde de descanso y una semana de refrigerio, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, muchísimas gracias te damos por este tiempo. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Se pueden saludar en el amor del Señor.